Yo les voy a presentar lo que fue mi tema de tesis, que es la estrella de neutrones 1987A en la supernova 1987A. Eh, si tienen alguna duda o algo, sería mejor que fuera al final, que es un poquito larga. Entonces, bueno, la presentación se va a dividir de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar de manera general y muy brevemente de la supernova 1987A. Posteriormente vamos a hablar de la estrella de neutrones 1987A también y de la estructura de estrellas de neutrones. Principalmente nos vamos a enfocar en las envolventes, pues fue lo que estudiamos en este trabajo. También vamos a hablar un poco de reacciones nucleares, principalmente de las reacciones que se utilizaron aquí. Vamos a presentar MESA rápidamente, quizás muchos de ustedes ya lo conocen o ya lo han utilizado. Y pues finalmente se van a presentar los resultados y conclusiones. No funcionaban los flechitas. No. Eh, bueno, esta supernova fue observada en 1987, como su nombre lo dice, y tuvo lugar en la Gran Nube de Magallanes. Es muy importante porque se logró observar a simple vista y bueno, se observó en todo el espectro electromagnético y también fue la primera fuente de neutrinos detectada, pues además de nuestro Sol. Esta supernova tiene un sistema triple de anillos. Y bueno, la flechita como que se traba un poco, pero tenemos el anillo central o ecuatorial y dos anillos exteriores o polares. Eh, por estudios de espectroscopía, se ha observado que los tres anillos presentan un enriquecimiento de helio y también presentan un aumento de nitrógeno a expensas del carbono y el oxígeno. Esto lo que nos indica es que la materia en los anillos pudo haber sido procesada por el ciclo CNO en el progenitor antes de la explosión. Bueno, aquí también se recortó un poquito la imagen. Pero bueno, en el artículo de Sigan del 2019 se presentaron imágenes del polvo y las moléculas que se encontraban en la eyecta de la supernova. Estas imágenes fueron obtenidas con ALMA y lo que se encuentra es una burbuja localizada de polvo caliente a 33 Kelvin con una luminosidad estimada de entre 40 y 90 luminosidades solares. Esto fue un poco extraño porque el material vecino tenía una temperatura de apenas 22 Kelvin. Entonces, como una posible explicación a este exceso de luminosidad, se propone la presencia de un objeto compacto dentro de la burbuja. Entonces, bueno, acá de este lado eh, podemos ver que se marcan los contornos de emisión de polvo a 3 sigma y 5 sigma. Vemos aquí en donde está esta burbujita a 5 sigma, es donde se espera que esté el objeto compacto y acá donde está esta crucecita es el centro de la explosión. Entonces, si ven, este objeto está ligeramente desplazado del centro. Eh, ¿Será que se puede arreglar para que puedan ver cómo pinta? Sí, yo creo que toca así. Y le vamos a poner así. Y ahora intenta Ya, bajar con la flechita. sí, Perfecto. sí, gracias. De todos modos no se ve, ¿verdad? Un poquito. Abrir un poco, hacer más grande la de la izquierda. Queda claro que no, no es eso. Ahí está. Ya. Es que como que no está centrado. A ver, Sí. otra vez usa la flechita, a ver si funciona. Eh, sí, Ajá, perfecto. ok. Bueno, pues por mucho tiempo los científicos se preguntaron qué tipo de objeto podría ser el remanente de esta supernova.
Entonces, pues se propuso que podría tratarse de un agujero negro o de concentración anómala de titanio 44, ya que este puede producir calentamiento por su decaimiento radiactivo. También se propuso que podría tratarse de un pulsar o de una estrella de neutrones. Entonces, aquí en el artículo del profesor Dani del 2020, pues hacen un análisis más detallado de esta fuente. Entonces aquí lo que encuentran es que cuando ellos hacen en el artículo de Yanka de 2017, ellos comparan simulaciones hidrodinámicas de explosiones del colapso del núcleo, las cuales mostraban asimetrías, las comparan justamente con las observaciones de la supernova 1987A. Entonces lo que logran es predecir la dirección en la cual la estrella pudo haber sido lanzada. Y pues justamente esta dirección resultó ser hacia la ubicación de la burbuja caliente. Entonces, una vez esto se acepta que el objeto que está en el remanente es una estrella de neutrones. Pero bueno, hay dos tipos de energía emitidos por una estrella de neutrones joven. Una puede ser por emisión térmica de su superficie caliente y otra puede ser luminosidad producida por el mecanismo de un pulsar. Entonces, aquí en este mismo artículo del profesor Dani, se concluye que la explicación más razonable es que sea la presencia de una estrella de neutrones. Y hay dos puntos importantes. Uno es que muestran que para reproducir esta luminosidad estimada, la superficie debe de estar cubierta de elementos ligeros, como es el carbono o el oxígeno. Y otra cosa importante es que también deducen que para que esto sea cierto, tuvo que haber habido una fase de acreción post-supernova para depositar estos elementos. Y bueno, aquí se muestra la estructura típica de una estrella de neutrones. Aquí la masa típica pues es entre 1.2 y 2.2 masas solares, con un radio de entre 8 y 16 kilómetros. En este trabajo nosotros usamos una masa de 1.4 masas solares y un radio de 12 kilómetros. Aquí, como les mencionaba, la parte más importante va a ser la envolvente y pues este envolvente va a tener un espesor de entre 50 y 100 metros y va a tener un gradiente de temperatura muy grande. Este gradiente lo que hace es relacionar la temperatura interna con la temperatura externa y pues va a ser importante para la tasa de enfriamiento y se va a ver afectado por campos magnéticos y elementos ligeros contaminantes. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en el estudio de envolventes y vamos a empezar primero con la ecuación de estructura térmica. Entonces, bueno, para equilibrio hidrostático y evolución térmica de una estrella de neutrones, el artículo de GPE presenta un conjunto de ecuaciones que van a ser, digamos, las generalizaciones relativistas de las ecuaciones de Newton para estructura y evolución estelar. Aquí lo que se está considerando es que es una estrella de neutrones joven, que no tiene rotación, no tiene campos magnéticos y tiene simetría esférica. Entonces, bueno, en este artículo se hace un desarrollo bastante extenso, se proponen unas condiciones de frontera y se hacen varias simplificaciones que no vamos a tocar acá, pero bueno, presentan también que nosotros podemos separar la envolvente del núcleo de la estrella. La envolvente se puede considerar aislada y sin sumideros. Entonces, aquí en la envolvente de una estrella de neutrones joven, podemos simplificar la ecuación de Todd para equilibrio hidrostático y expresarla de esta manera. Entonces, en esta misma región que es la envolvente, también podemos simplificar la ecuación de transporte de energía y nos quedaría expresada de esta manera. Nosotros podemos combinar estas ecuaciones y obtener la ecuación de estructura térmica para envolventes de estrellas de neutrones. Bueno, aquí la ecuación anterior se puede reescribir de esta manera y esta ecuación va a ser importante porque nos dice que la estructura térmica de envolventes de estrellas de neutrones va a estar determinada por dos parámetros, que es la gravedad superficial y la temperatura superficial. Esta ecuación también se puede integrar desde la superficie hasta adentro hasta llegar a una densidad ρB. ρB va a ser la densidad en la base de la envolvente.
Entonces podemos llegar a esta expresión. Aquí nos muestra cuál es la expresión para la gravedad superficial y también tenemos la opacidad en la superficie, que va a ser kappa sub S. Bueno, aquí nosotros sabemos que el coeficiente de opacidad pues va a determinar el flujo que puede ser transportado para un cierto gradiente de temperatura. La opacidad en interiores estelares se va a dar a partir de distintos procesos, como puede ser la dispersión electrónica. Se muestra aquí la ecuación y pues aquí podemos notar que para densidades y temperaturas más altas va a haber degeneración parcial de los electrones. Entonces van a aparecer efectos relativistas y la ecuación va a ser más complicada. También vamos a tener la absorción libre-libre. Nuevamente aquí tenemos una expresión más simple, pero pues si nosotros consideramos mezclas de elementos, altas densidades y temperaturas, que es justamente lo que encontramos en envolventes de estrellas de neutrones, pues aquí tenemos una ecuación más precisa, la cual nos la da Clayton de 1983. Y pues finalmente tenemos opacidades conductivas. Aquí podemos ver el coeficiente de opacidad conductiva en términos de la conductividad térmica. Nuevamente, en el caso donde tengamos efectos relativistas, vamos a tener una ecuación más complicada. Aquí lo que nos va a interesar va a ser la opacidad debida a la absorción libre-libre. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que es, por ejemplo, que el hierro va a tener una mayor opacidad que el oxígeno por un factor de casi 3. Esto, bueno, aquí en esta ecuación vemos directamente que esta opacidad va a depender del número atómico del elemento que estemos usando. Entonces, si nosotros tenemos un número atómico pequeño o digamos un elemento ligero, nosotros vamos a tener conductividades térmicas más grandes. Esto lo que va a implicar es que vamos a tener gradientes de temperatura más chiquitos y por tanto, bueno, estos gradientes de temperatura más pequeños van a ser en las capas superficiales de la estrella y por tanto esto nos va a dar una temperatura superficial mucho más alta. Entonces, esto directamente lo que implica es que si tenemos elementos ligeros en la superficie, vamos a tener temperaturas más altas. Bueno, esto que les comento se puede ver aquí. Esta gráfica de temperatura-densidad la obtuvimos con un código desarrollado por el profesor Dani. Es un código para envolventes. Y aquí lo que hacemos es fijar una temperatura en la base del envolvente, es esta que está aquí arriba, y hacemos 5 modelos. El primer modelo tiene hierro únicamente y en los siguientes modelos nosotros vamos agregando oxígeno, vamos poniendo una capa cada vez más grande de oxígeno. Entonces, para que nosotros aumentemos este oxígeno, lo que hacemos en el código es aumentar la densidad columnar. Entonces, dado que nosotros queremos llegar a esta temperatura base para todos los modelos, aquí fue necesario no solamente variar la densidad columnar, sino también variar la temperatura efectiva. Entonces, esto directamente lo que nos dice es que entre más oxígeno estamos agregando, necesitamos una mayor temperatura efectiva. Entonces, nuevamente, esto implica que si nosotros tenemos elementos ligeros, vamos a tener temperaturas efectivas más altas. Aquí esta misma gráfica la podríamos haber hecho para el carbono, para el helio o algún otro elemento. Y aquí va a haber una relación muy importante que es la relación TSTB, temperatura superficial, contra temperatura en la base. Bueno, primero en el artículo que ya les mencioné de GPE, ellos encuentran una ecuación analítica para expresar la temperatura de la base en la envolvente en términos de los parámetros GS y TS. Esta ecuación simplemente se puede reescribir como se muestra acá y es importante tomar en cuenta que en GPE nosotros estamos restringidos a envolventes que están constituidas únicamente de fierro. Posteriormente tenemos el artículo de PCY, donde ellos también presentan fórmulas analíticas para reproducir esta relación. Ellos obtienen esta fórmula de acá, y aquí la diferencia es que ellos ya consideran elementos ligeros. O sea, ellos consideran tanto un envolvente de hierro
y posteriormente una ecuación que ya considera los elementos ligeros. Estas dos ecuaciones se van a usar más adelante, pero bueno, son estas. Y bueno, esta gráfica también es del artículo del profesor Dani del 2020. Esta gráfica lo que nos muestra es la evolución de la luminosidad térmica corrida al rojo para una estrella de neutrones joven. Aquí lo que nos muestra es la luminosidad inferida para la burbuja de polvo, la cual ya les había mencionado es de 40 a 90 luminosidades solares. Es esta barra que está aquí. Y bueno, este valor va a ser el límite superior para la luminosidad térmica de la estrella. Bueno, también acá tenemos como extensión de la barra hacia abajo, y esto es debido al precalentamiento por titanio 44. Esto nos va a disminuir el límite superior en aproximadamente un 33%, o sea, van a ser más o menos como 26 luminosidades solares. Bueno, aquí podemos ver que tenemos 5 familias de curvas y cada familia tiene adentro otras 5 curvas. Bueno, aquí eh, las familias se pueden representar por estas ecuaciones. La primera, que es esta de hasta abajo, corresponde a únicamente una capa de elementos pesados. Posteriormente, estas que están acá corresponden a capas de elementos ligeros cada vez más grandes. Entonces, esto se puede ver con esta expresión de aquí. Y estas curvas que están dentro de cada familia, estas corresponden a efectos de superfluidez. Nosotros no los vamos a tocar aquí, simplemente para mencionarlo. Y bueno, aquí lo que podemos deducir rápidamente es que el ingrediente físico más importante que va a controlar la luminosidad a edades tempranas de la estrella va a ser la composición química de la envolvente. Y bueno, aquí lo que tenemos es una curva de luz de la supernova 1987A, y lo que nos dice es que esta supernova pudo haber acretado a la tasa de Eddington hasta por 3 años. Entonces, en esta gráfica está el logaritmo de la luminosidad en función del tiempo. Aquí podemos ver la tasa de Eddington, que es 10 a la 38 ergios por segundo, y vemos que aquí llegamos hasta poco más de 1000 días. Entonces, esos son aproximadamente 3 años, es lo que nos dice esta gráfica. Y bueno, respecto a las reacciones nucleares, bueno, nosotros con MESA simulamos acreción y reacciones nucleares de elementos ligeros. Utilizamos oxígeno, carbono y helio. Entonces, para que nosotros pudiéramos hacer estas reacciones nucleares en MESA, nosotros necesitamos una red de reacciones nucleares. MESA ya tiene incluidas varias redes por default, pero si no, estas redes también es posible construirlas uno mismo, dependiendo de qué se quiera hacer. En este caso, nosotros usamos la red Aprox 21. Esta ya viene incluida en MESA y pues tiene una ventaja, que es el hecho de que es muy rápida y es muy eficiente, y pues realiza 93 reacciones nucleares. La desventaja de esta reacción es que no realiza las reacciones nucleares intermedias. Entonces, pues para estar seguros de que estamos haciendo un correcto uso del código y de las reacciones nucleares, nosotros decidimos calibrar esta red con una red más grande. Esta también viene ya incluida en MESA y se llama ARPI 153. Esta red tiene neutrones, 152 isótopos y tiene 1607 reacciones nucleares. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue calibrarla y darnos cuenta que los resultados a esta red y a Prox 21 son muy similares, o incluso en algunos casos eran los mismos, como por ejemplo en el caso de la luminosidad, la densidad, la sobrevivencia. Entonces, bueno, esta es la que nosotros usamos, y aquí podemos ver la línea principal, que es una cadena alfa. Esta tiene 13 isótopos, yendo desde el helio hasta el níquel. También viene representado bueno, la flechita no se mueve a donde le digo, pero viene representado el ciclo CNO. También está la cadena PP,
Tiene también aquí efectos de fotodesintegración. Y lo que vemos, como les decía, aquí es únicamente una cadena alfa lo que considera, pero como les decía, no considera reacciones intermedias. Aquí están algunas reacciones, están estos links, y aquí lo que hace es dar la reacción por medio de un isótopo, digamos un isótopo intermedio, que son estos que se muestran acá. Y bueno, ahora sí vamos a los resultados. Antes de realizar las reacciones nucleares y hacer cosas un poco más complejas, fue necesario hacer la calibración de mesa y verificar que el funcionamiento fuera el correcto. Entonces, para esto nosotros construimos un modelo inicial. Para este modelo acretamos hierro a una tasa de 10 a la menos 9 masas solares por año, hasta llegar a una densidad de 10 a la 10 gramos por centímetro cúbico. Aquí lo que hicimos fue primero en mesa, nosotros fuimos variando la luminosidad en un rango de 10 a la 32 a poquito más de 10 a la 37 hercios por segundo. Una vez que nosotros fuimos variando la luminosidad y fuimos llegando a un estado estacionario para cada variación, sacamos los datos de la temperatura en la base y la temperatura en la superficie. Entonces, estos datos son los que graficamos aquí, que son los puntitos rojos. Con los resultados que Mesa nos arrojó, nosotros sacamos un arreglo de temperaturas en la base. Este arreglo lo metimos simplemente a la fórmula analítica dada por GPE y verificamos que coincidiera. GPE es esta línea verde de acá. Y bueno, también hicimos uso otra vez del código del profesor Dani, el cual ya les había mencionado. Y también hicimos un arreglo de temperaturas efectivas y calculamos también la temperatura en la base. Entonces, estos son los resultados que tenemos. Como vemos, el ajuste es bastante bueno. Sin embargo, vemos que aquí al final hay algunas discrepancias cuando las temperaturas ya son demasiado altas. Lo que nosotros sospechamos es que estas diferencias se deben al enfriamiento por neutrinos. Aquí vamos viendo que la temperatura efectiva va disminuyendo para estos últimos puntitos de acá. Y aquí la cosa es que mientras que Mesa sí considera efectos dados por los neutrinos, la fórmula analítica de GPE no lo hace. El código del profesor Dani sí lo hace, pero en este punto todavía no encendíamos los efectos de neutrinos. Una vez hecho ese modelo, también realizamos la acreción de elementos ligeros. Aquí nuevamente se muestra el caso del oxígeno. Esto mismo nosotros lo hicimos para carbono y helio. Y bueno, aquí habíamos hecho 3 modelos, acretando oxígeno por 10 años, 100 años y 1000 años. Aquí se muestra únicamente el primer caso. Entonces, dependiendo del tiempo que nosotros acretáramos, es la densidad columnar que vamos a alcanzar. En este caso, alcanzamos una densidad de un orden de 10 a la 11 gramos por centímetro cuadrado. Eh, bueno, aquí entonces el procedimiento fue análogo al caso anterior. Fuimos variando la luminosidad y fuimos graficando los resultados en la temperatura en la base y en la temperatura en la superficie. Y en este caso comparamos con el código del profesor Dani, con la ecuación de GPE, pero también con la ecuación de PCY, que nos da una expresión para la envolvente únicamente con fierro y la que considera elementos ligeros. Entonces, lo que nosotros esperábamos era que nuestros resultados pues justamente estuvieran dentro de estos dos límites. Y pues aquí lo que vemos es que nuevamente el ajuste es bastante bueno. Los resultados sí son lo que esperábamos. Y al igual que en el caso anterior, pues vemos que aquí hasta el final, donde las temperaturas ya son muy altas, nuevamente se ve que en el caso de Mesa, la temperatura efectiva va bajando un poquito comparada con el código envelope y con GP. Y bueno, ahora sí, una vez que nosotros calibramos Mesa y nos dimos cuenta del correcto funcionamiento, pues podemos proceder a realizar reacciones nucleares.
Bueno, aquí es importante primero explicar un gráfico típico de mesa. Entonces, aquí lo primero que tenemos es un perfil de temperatura-densidad. Aquí, esta parte de acá, lo que nos va a dar es en la parte inferior izquierda, que es acá, va a estar representando la superficie de la estrella. En la parte superior derecha, lo que nos va a presentar va a ser el modelo más interno de esta estrella. Como les digo, nosotros únicamente usamos la envolvente, entonces para nosotros la parte más interna es la base de la envolvente. También aquí vemos que hay unas regiones con colores de fondo. Estas regiones lo que representan es donde está sucediendo un quemado muy intenso. Y bueno, aquí podemos ver que se representan con estos colores. Y bueno, creo que la imagen no está muy clara, pero también vamos a tener tipos convectivos, como semiconvección, overshoot. Vamos a tener también thermoalign. Mesa considera todas estas cosas. Y bueno, de este lado vamos a tener el panel de fracción de masa contra la densidad columnar. Aquí vamos a ir viendo los isótopos que se van generando con las reacciones nucleares. Aquí es importante mencionar que en este panel nosotros no vamos a ver exactamente qué reacciones nucleares están sucediendo, pero fijándonos en la fracción de masa y en la densidad columnar, sí podemos dar una interpretación, también pues sabiendo la cadena que estamos usando. Y bueno, aquí en este panel se va a graficar la luminosidad superficial en función del tiempo. Aquí la curva amarilla va a corresponder a la luminosidad por fotones, mientras que la curva azul va a corresponder a la luminosidad por neutrinos. En el diagrama del lado derecho, ¿qué son los colores? Estos colores, eh, estos son los isótopos que se van produciendo. Aquí, por ejemplo, puede ser el silicio 28, el magnesio 24, el fierro 56. Dependiendo de los que se vayan produciendo, van a ir saliendo más colores y su nombre. Sí. Y bueno, para este trabajo nosotros elegimos una luminosidad basal, que es en la base de la envolvente, de 10 a la 35 hercios por segundo y de 10 a la 37 hercios por segundo. Entonces, esta gráfica nos va a servir para entender el por qué elegimos ese rango de luminosidades. Bueno, aquí esta gráfica nos va a mostrar la evolución de la luminosidad debida a fotones, corrida al rojo, que es esa luminosidad que tiene el superíndice de infinito, para distintos modelos. Entonces, aquí se generaron, me parece que 8 modelos, todos con condiciones similares diferentes, y se dejaron evolucionar. Entonces, aquí lo que observamos va a ser primero que en la etapa 1 de la evolución vamos a tener una relajación inicial. Esto va a suceder cerca de la luminosidad de Eddington. Recordemos que esta luminosidad es de 10 a la 38 hercios por segundo. Posteriormente, se va a presentar un enfriamiento que va a ser por emisión de neutrinos, en este caso por el proceso de aniquilación de pares. Este enfriamiento sucede justamente a 10 a la 37 y aproximadamente a poquito más de 10 a las 5 segundos, que va a ser aproximadamente un día. Luego, posteriormente, en la fase 3, vamos a tener también enfriamiento por neutrinos, pero esta vez debido al decaimiento de plasmones. Finalmente vamos a tener el plateo temprano, que básicamente lo que nos dice es que es la relajación térmica de la corteza de la estrella, la cual posteriormente va a alcanzar un equilibrio con el núcleo. Entonces, esta fase sucede a una luminosidad de 10 a la 35 y a aproximadamente 3 años de edad de la estrella.
Entonces es por eso que nosotros decidimos usar la luminosidad 10 a la 37 y 10 a la 35. Entonces, bueno, ahora sí podemos empezar con las reacciones nucleares. Primero nosotros hicimos acreción y quemado de isótopos puros. Aquí primero se muestra para el oxígeno. Comparamos aquí los resultados correspondientes a la luminosidad de 10 a la 37 con la luminosidad de 10 a la 35. Entonces, aquí en este primer panel, lo que observamos es que para el oxígeno sucede un quemado estable hasta por 120 años, pero aquí observamos un cambio abrupto en la luminosidad. Aquí podemos ver un poco de las reacciones nucleares, pero estas me gustaría explicarlas al final con más detalle. Entonces, aquí podemos comparar la sobrevivencia en el primer caso, que son de 120 años, con la sobrevivencia en el segundo caso, que son de 301 años. También vemos la densidad columnar alcanzada, aquí es de 10 a la 14 y acá también es poquitito más de 10 a la 14 gramos por centímetro cuadrado. El mismo proceso se repitió para la acreción y quemado de carbono. Aquí podemos ver una sobrevivencia de 322 días, es decir, casi un año. Y vemos algo importante aquí y es que aquí sucede una explosión. Podemos ver, bueno, la imagen está como algo pixeleada, pero este puntito azul que ven acá indica la región donde está sucediendo convección y estos colores alrededor indican las regiones donde está habiendo también un quemado muy intenso. Entonces vemos que esta explosión justamente coincide con un aumento abrupto en la luminosidad. Eh, Posteriormente aquí en la gráfica de las abundancias podemos ver que llega hasta una densidad columnar de 10 a la 12. En el otro panel vamos a tener que la sobrevivencia es de 2.3 años. Nuevamente tenemos el momento en el que sucede la explosión y el momento donde hay un cambio abrupto en la luminosidad. La densidad columnar aquí también llega a 10 a la 12 gramos por centímetro cuadrado. Finalmente hicimos la acreción y el quemado de helio. Aquí podemos ver que la sobrevivencia de este elemento es mucho menor. Este es de apenas 2.2 horas para el caso de la luminosidad más grande, mientras que para la luminosidad de 10 a la 35 es de 3.5 horas. Una vez hechas las reacciones nucleares con isótopos puros, nosotros procedimos a realizar reacciones nucleares con mezclas. Lo que nosotros hicimos fue mezclar dos isótopos de los tres que estábamos usando y variar los porcentajes en la mezcla. Aquí, por ejemplo, hicimos esta mezcla de 80% de oxígeno 16 y 20% de helio 4. Entonces, utilizando esta mezcla, logramos una sobrevivencia de 1.64 años para la luminosidad más grande y de 4.56 años para la luminosidad más pequeña. Aquí las reacciones nucleares son mucho más claras y vemos que alcanza una densidad columnar de 10 a la 13. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar una película de básicamente qué es lo que nosotros obtenemos a la salida de mesa. Esta película está relacionada con este panel. Bueno, básicamente es el mismo. Y aquí lo que se presenta es el inicio de la simulación. Y bueno, como vemos hasta este punto, eh, pues el quemado es estable, todavía no se presentan cambios en la luminosidad, las reacciones nucleares igual, pero luego vemos la segunda película
esta segunda película es el final de la corrida de mesa. Y aquí vamos a poder apreciar el momento en el que sucede la explosión y vemos que sucede justamente cuando la luminosidad tiene un aumento muy abrupto. Entonces aquí ahora sí podemos ver las reacciones nucleares y pues estas podemos analizarlas de la siguiente manera. Bueno, como les decía, Mesa no nos va a decir explícitamente cuál es la reacción nuclear que está sucediendo, pero podemos tratar de interpretarlo. Bueno, aquí va a ser difícil porque las letras están pixeleadas, pero bueno, aquí la curva azul es el oxígeno 16, la curva roja es el helio 4 y esta curva morada es el carbono 12. Entonces, aquí nosotros lo que vemos, primero, es que el helio 4 de repente empieza a decrecer y se agota en una densidad de 10 a la 10 gramos por centímetro cuadrado. Mientras el helio 4 está decreciendo, nosotros vemos un aumento del carbono 12. Entonces, esto lo que nos puede indicar es que lo que está sucediendo es el proceso triple alfa. Aquí también, por ejemplo, vemos que en el momento en el que el carbono 12 se empieza a agotar, empiezan a subir otros isótopos como son eh, el magnesio 24, mm, 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 el silicio 28 y sí. Entonces aquí estos van a estar relacionados, por ejemplo, eh, en la fusión de un carbono 12 con una partícula alfa, nosotros vamos a poder tener un oxígeno 16 que está por acá. También si nosotros fusionamos dos carbono 12, vamos a obtener un neón 20 y vamos a liberar partículas alfa. Aquí, por ejemplo, vemos, se ve muy ligeramente porque la escala es logarítmica, pero vemos aquí al final que el oxígeno 16 también empieza a decrecer. Entonces, esto se debe a que el oxígeno 16 pues también se está quemando y aquí vemos una reacción nuclear cuando nosotros fusionamos dos oxígenos 16, podemos obtener un silicio 28 y nuevamente liberar una partícula alfa. Entonces, algo importante es que aquí habíamos visto que el helio 4 ya se había quemado por completo. Sin embargo, después de 10 a la 10 vemos que el mismo helio 4 vuelve a aumentar. Esto puede deberse a que hay muchas reacciones nucleares, como por ejemplo esta y esta de acá, que están liberando partículas alfa. Entonces, eso es lo que podría estar haciendo que el helio 4 vuelva a subir. Y bueno, en esta tabla, pues nosotros resumimos todos los resultados de las mezclas que hicimos. Aquí primero se muestran la combinación de isótopos utilizada, el porcentaje de la mezcla correspondiente, el tiempo de sobrevivencia para cada luminosidad y la densidad columnar alcanzada igual en cada caso y los pasos de integración necesitados por mesa. Entonces, lo primero que vemos es que para el oxígeno 16, el tiempo de sobrevivencia es de más de 100 años. O sea, aquí son 120 años y en este caso son hasta 300 años. Entonces, para oxígeno 16 y un poco de carbono, la sobrevivencia sigue rebasando los 100 años. Vemos que para el carbono 12, solito, la sobrevivencia va a ser de casi un año para la luminosidad de 10 a la 37 y va a ser de 2.3 años para la luminosidad de 10 a la 35. Posteriormente, el helio 4 también solito nos va a dar una sobrevivencia muy chiquita de apenas 2.26 horas y 3.58 horas cuando la luminosidad es menor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que para el oxígeno 16, cuando lo vamos mezclando cada vez con más carbono o cada vez con más helio, pues la sobrevivencia va disminuyendo. Entonces, bueno, aquí también podemos ver cuál es el isótopo que está dominando esa sobrevivencia. Mm, bueno, aquí en esta tabla
tenemos estos asteriscos y esto es lo que nos indican, son aquellas mezclas donde observamos una discrepancia o un cambio muy grande en el tiempo de sobrevivencia en el caso de una luminosidad y en el caso de la otra. Nosotros aquí lo que habíamos encontrado había sido una generalidad, que por ejemplo, la luminosidad de 10 a la 35 nos daba una sobrevivencia de entre 2 y 3 veces más grande que la sobrevivencia para la luminosidad de 10 a la 37. Sin embargo, estas mezclas donde nosotros ponemos este asterisco no cumplen esta generalidad y por el contrario nos dan una sobrevivencia mucho más pequeña. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso del oxígeno 16 a 80% y el carbono 12 a 20%, con una sobrevivencia de 112 años, mientras que la misma mezcla para una luminosidad de 10 a la 35, pues nos da una sobrevivencia de apenas 4.4 años. Por aquí también podemos ver que hay sobrevivencias de casi un año en el caso donde la luminosidad es mayor y de apenas un par de horas donde la luminosidad es menor. Bueno, aquí nosotros tomamos la misma tabla, pero calculamos la densidad ρ para poder compararla con esta figura que ya les había explicado. Entonces, aquí lo que vemos es que el límite inferior de aquí es lo que coincide con la luminosidad térmica estimada para la estrella. Entonces, aquí los casos más realistas sería una densidad de 10 a la 8 y 10 a la 9 gramos por centímetro cúbico. Esto porque aquí podemos ver que, por ejemplo, en el oxígeno solito llegamos a una densidad de 10 a la 10. Entonces diríamos, pues, ¿por qué no podemos usar esta o incluso la de arriba? Esto es porque nosotros tenemos un límite de 3 años. Entonces, aquí para alcanzar una densidad de 10 a la 10, tendríamos que estar acretando por 100 años, lo cual pues no es posible porque pues nosotros vimos en la gráfica donde tenemos la luminosidad de Eddington, que solo tenemos permitidos 3 años. Entonces, pues nos vamos acá a este rango donde tenemos 1.64, 1.41 años y vemos que estos están entre 8.6, 8.5, 8.7. Entonces, las densidades que coinciden acá son las de 10 a la 8 y 10 a la 9. Y pues esto tiene sentido porque si vemos la luminosidad térmica de la estrella, pues es compatible con lo que observamos acá, tanto para la luminosidad, bueno, tanto para esta tabla que es de 10 a la 37, como para la tabla que es para 10 a la 35 origios por segundo. Y bueno, como conclusión, lo primero es que nuestros resultados fueron muy consistentes, tanto lo que obtuvimos con MESA como con el código de envolventes del profesor Dani, como con las ecuaciones de PCY y de GPE para elementos ligeros y para hierro puro. También vemos que la mezcla de oxígeno 16 con ciertos porcentajes de carbono 12 y de helio 4 nos va a dar lugar a un quemado estable por más de un año, que es justamente lo que nosotros necesitamos. Vemos también que podemos depositar cantidades muy grandes, tanto de carbono 12 y de oxígeno 16, es decir, que podemos estar acretando en el caso del carbono 12 por un año, en el caso del oxígeno 16 por muchísimos años, en la superficie de la estrella de neutrones, sin que estos exploten ni se fusionen en elementos pesados. Mientras que en el caso del helio 4, pues solamente podemos depositar cantidades mucho más pequeñas. Y aquí lo que veíamos en la diapositiva anterior es que tomando en cuenta los límites para la luminosidad, así como la densidad alcanzada por oxígeno y carbono, que fue de 10 a la 10 a la 8 y 10 a la 9, se verifica que con esta capa de elementos ligeros, la luminosidad térmica inferida para la estrella de neutrones es compatible con el límite presentado para la burbuja de polvo. Y bueno, pues finalmente al comparar los resultados para la luminosidad de 10 a la 37
y 10 a la 5 hercios por segundo. Pues lo que les comentaba es que vemos un tiempo de sobrevivencia entre 2 y 3 veces mayor en el caso donde la luminosidad es más pequeña, excepto por algunas discrepancias encontradas. Y bueno, quería mostrarles esta película que me pasó el profesor Dani y bueno, a mí me pareció muy bonita, entonces creo que vale la pena que la vean. Y ya, bueno, esta es la supernova. Y bueno, por mi parte sería todo. Ok.